Hola, ¿qué tal? Muy feliz sábado para todos, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a dar un tema que es de vital importancia, que se llama ¿Quién nos educa? Este tema ya lo habíamos dado hace un año aproximadamente, pero por motivos de grabación no se escuchaban las voces y es un tema tan lindo, entonces quise aprovechar, reforzarlo con algunas cositas más que son actuales, actualizarlos y compartirlo con ustedes nuevamente. Espero que esta vez se pueda escuchar bien, que sea claro y que bueno, que a ustedes les sirva. Principalmente que sirva para que lo puedan compartir con la familia, con los amigos, con las personas que conocen, porque no se olviden que estamos en una situación mundial difícil, los eventos finales están literalmente delante nuestro y es muy importante poder llevar el mensaje a otras personas para que puedan abrir sus ojos y se den cuenta lo que estamos viviendo, para que puedan encontrar a Jesús en sus vidas. Los invito a que puedan orar conmigo, me voy a poner de rodillas para poder comenzar este tema. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, Señor, bendito es tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más de vida, por permitir tener todos los medios, Señor, para poder transmitir este tema y muchos temas que se han transmitido para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos que no sea yo quien hable, sino que sea tu Santo Espíritu, para que pueda llegar a muchas familias, a muchos hogares, para que, Señor, tú puedas ser quien nos guíes en este camino hacia la salvación. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con el tema que tiene por título ¿Quién nos educa? Bueno, es fundamental, como podrán ver en la pantalla tenemos dos imágenes de una nena mirando un cuento y de una familia reunida leyendo la Biblia. Dice, las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación, ¿sí? El primer lugar en la educación no es el que nosotros tenemos por costumbre o por tradición, que es lo que traemos siempre aparejado porque nuestros padres nos enseñaron de esa manera y de generación en generación fue así. Fue el jardín, fue la primaria, la secundaria, la universidad. Pero nosotros, cristianos, que creemos en que tenemos un Redentor, que tenemos un Padre Celestial, que ha sido tan bondadoso, tan misericordioso con nosotros, nos ha dejado la Santa Biblia para que nosotros podamos instruirnos a través de esas palabras para ser educados. Entonces, la norma por excelencia, la perfecta norma para la educación es la Biblia. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la de su creador. Y es muy importante resaltar esto. ¿Cuáles son algunas de estas facultades? Bueno, la individualidad. Es muy importante la individualidad. Vamos a ver en el transcurso de este corto estudio por qué la individualidad es tan importante, la facultad de pensar por qué es tan importante y la de hacer. No solamente la de pensar, sino también la de poder llevar en la práctica las cosas que podemos aprender. ¿Sí? Sí, muy bien. Bien. Bueno, vamos a remontarnos a la educación desde el Edén. Y vamos a decir que mientras Adán y Eva estaban en el Edén, perfectamente tenían un maestro, un profesor, Dios. Dios tenía por centro a la familia. Él hablaba directamente con Adán y Eva y les enseñaba las cosas. Pero ocurrió que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Jesús quedó como el eslabón entre el hombre y Dios luego de la caída. Entonces ahora Jesús es el maestro y el mundo es la escuela en donde constantemente tenemos que perfeccionarnos. Luego de la caída, luego de la desobediencia, de la caída de la raza humana,
Jesús es el nuevo eslabón entre el hombre por el plan de la redención. Y vamos a encontrar que se divide, luego que sale el hombre del Edén, en dos partes. Por un lado vamos a encontrar a los patriarcas, por el otro lado, que sigue de los patriarcas al pueblo de Israel saliendo de Egipto, y aquellos que se apartaron y que terminaron en el paganismo. ¿Sí? Sí. Vamos a continuar. Y vamos a ver un poco cómo era la educación en los tiempos de los patriarcas. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado cuando, al principio, se mantenía. Entonces, en la época de los patriarcas, la educación tenía por centro a la familia, ¿sí? Esto es muy importante porque era más favorable para el desarrollo del carácter. Y vamos a ver cómo era esta educación. Los hombres que se aferraron a los principios de vida de Dios moraban ¿en dónde? En los campos y en los cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban el rebaño y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, para estudiar y para meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. Acá hay muchas cosas para sacar. Sí. Por empezar, estos hombres se aferraron, como Daniel, el profeta, se aferró a lo que sus padres les enseñó. Se aferraron a los principios de vida de Dios y moraban en los campos y cerros, como Elías, como Juan el Bautista, como el mismo Jesús, que siempre iba hacia un lugar alejado para poder estudiar y meditar sobre las cosas de su Padre. Cultivaban la tierra con las manos, cuidaban el rebaño y su vida era libre y eran independientes. Esto es muy importante porque vamos a ver la contracara de esta realidad, ¿no? Y tenían tiempo para que, aparte que mientras estaban trabajando con sus manos la tierra, también podían enseñarle a sus hijos, no solo la labor, sino también de las cosas de Dios. Bien, por el otro lado nos vamos a encontrar que los que se apartaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy, dice Elena de White en la educación, que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo, pero también su maldición. Acuérdense, los patriarcas que recién lo vimos, sencillo, en el campo, con los hijos y el centro era la familia. Y ellos que se apartaron, como vimos en el primer cronograma, los llevó al paganismo, a la adoración, a hacer grandes ciudades y que eso sea el orgullo del mundo. Pero con ello acarrearon la maldición. Entonces, ¿cuál era el método que Dios deseaba establecer para Israel? Bien, cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucciones y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Yo quiero detenerme un segundito para leer un pasaje de la Biblia, si me aguardan, que me pareció como muy importante para leer. El pueblo de Israel se encontraba por los años de esclavitud,
¿De qué manera? Ignorante, incultos, y estaba degradado el carácter del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ya tantos años en Egipto el paganismo había hecho carne en sus vidas. Pero vamos a leer en Josué capítulo 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Miren qué importante que el padre de Abraham servía a dioses extraños, eran paganos. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que Dios siempre va a tener un remanente en cada momento de la historia. Él va a escoger un remanente para que no llegue a perderse por completo su pueblo. Entonces, si vemos este remanente desde Adán, vamos a ver una cadena de sucesión de hijos de Dios que Él guardó para que el paganismo no sea completo. Y vamos a ver que Adán tuvo ¿a quién? A Set, ¿verdad? Sí. Set a Enoc, Enoc a Matusalem, Matusalem a Noé. Y así, en esa sucesión, nunca permitió Dios que por completo los hijos de Él cayeran en idolatría. Entonces, por eso quería remarcar que aún en la situación degradada en la que estaba el pueblo de Israel, Dios siempre tiene un remanente. Entonces se encontró con estos padres que necesitaban instrucción y disciplina. Bien. Mientras erraban en el desierto, expuestos al hambre, a la sed, al cansancio, bajo amenaza de enemigos paganos, Dios hacía manifestaciones de su providencia constantemente, al revelarles que actuaba continuamente para bien de ellos. Trataba de ¿qué? De fortalecer la fe, porque prácticamente no lo conocían. Era un pueblo como... Miren, enseñando a confiar en su amor y poder, este era su propósito, el de Dios, presentarle en los preceptos de la ley la norma de carácter que por medio de su gracia deseaba Dios que ellos alcanzaran. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué dice arriba? Mientras ellos iban errantes por el desierto, iban murmurando, iban cansados, quejosos. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en dónde encontramos todo esto. Vamos a encontrar que en Éxodo 16, en Éxodo capítulo 16, versículo 2, vemos que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Vamos a encontrarlo también en Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo allí. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Constantemente el pueblo de Israel estaba poniendo a prueba a Dios. Bien. Siempre necesitaban una prueba. Siempre necesitaban una prueba más, una prueba más. Durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió lecciones preciosas. No se olviden que ellos tenían que ser reeducados. Fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán. No podía tampoco Dios permitir que el pueblo que había salido del paganismo de Egipto entrara directamente a la tierra prometida de Canaán. Tenía que educarlos. Miren qué importante. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Estaba acostumbrado a Egipto, a las representaciones materiales más degradantes. Y era difícil que concibiera la existencia o el carácter de Dios. Fue por ello que Dios compadeció de su debilidad y le dio muchos medios y preceptos para que sientan su presencia.
nuevamente la misericordia de Dios para su pueblo escogido. Él sabía la condición en la que se encontraba el pueblo, pero no fue duro nunca con su pueblo, le enseñó. Y entonces le enseñó a través de la construcción del santuario. Y esto también lo vamos a encontrar en la Biblia. En Éxodo capítulo 26, ahí cuenta cómo Dios le da instrucciones de cómo realizar el tabernáculo, ¿sí? En Éxodo capítulo 26, y con todos los utensilios que tenía que tener el tabernáculo. Bien, dice, a través de él no solo tendrían la presencia de Dios, sino que aprenderían una lección. La lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Entonces, a ver, no solo iban a tener la presencia de Dios, no, iban a tener la lección del perdón y del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida. No solo fue un honor llevar a cabo el tabernáculo, sino también grande fue la responsabilidad. Allí había una escuela artesanal en medio del desierto que tenía por maestro a Cristo y a sus ángeles. Allí todo el pueblo debía cooperar. Había trabajo para el cerebro y para las manos, como habíamos dicho al principio. Individualidad, facultad para pensar y para hacer. De esa manera se les enseñó que debían cooperar. ¿Bien? Desde que salieron de Egipto, habían recibido lecciones para su instrucción y su disciplina. En principio, se esbozó una organización provisoria. Se hacían observar leyes higiénicas estrictas que eran obligatorias para el pueblo, no solo por ser necesarias para la salud, sino como condición para retener entre ellos la presencia del santo. No era solamente por una cuestión de salud para el pueblo, sino para que la presencia del Señor permanezca en ellos. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, miren, el canto era un medio de grabar en sus mentes lecciones preciosas. De ese modo, apartaban el pensamiento de las pruebas y las dificultades. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. Cómo el canto, incluso hasta en los mártires, se los ve cantando cuando llega el momento de su muerte. El canto aparta de la mente la dificultad. ¿Para qué? Para traer pensamientos del cielo, ¿sí? Y quitar los terrenales, quitar los pesares de la tierra. La acción en concierto, cantaban todos juntos, servía para enseñar el orden y la unidad. Y cuando nos referimos al orden y a la unidad, ¿a qué nos referimos? Al cielo. En el cielo, Dios es un Dios de orden, es un Dios de unidad. Entonces, estas lecciones que Dios le daba al pueblo de Israel eran el reflejo de lo que Él quería que sea. Le enseñaba a estos hombres que eran ignorantes, que habían estado tantos años degradados, a que puedan ser más parecidos a Él. Dice, en las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés como misericordioso, piadoso
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo encontramos en Éxodo 34, versículo 6. Estos principios, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel. Moisés declaró por indicación de Dios. ¿Qué pudo haber declarado? Tenemos que, para saber qué declaró, tenemos que ver en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. A ver, ¿qué es lo que Moisés declaró por indicación de Dios? ¿Lo leo? Por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bien. Entonces Moisés declaró por indicación de Dios que esta ley tenía que ser enseñada todo tiempo y en todo momento. Y eso estaba encargado los padres para enseñarle a los niños. Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca, como que vamos a leer los 10 mandamientos y vamos... No. No debía ser enseñado como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Entonces, por testimonio, la ley queda grabada. ¿Sí? Entonces no debe ser enseñada como algo que el chico tiene que aprender de memoria, porque lo tiene que saber, no, tiene que entenderlo, tiene que vivirlo, tiene que ver, tiene que sentirlo. Él tiene que darse cuenta de que existe un Dios, él tiene que entender de que existe un día de reposo que Dios estableció, él tiene que entender que no debe mentir, él tiene que verlo reflejado en su familia. Por eso el centro de la educación está en la familia. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para ver esto que es muy importante. El libro de Génesis da un informe definido de la vida social e individual. Sin embargo, no vamos a encontrar registro de que algún niño naciera ciego, sordo, lisiado, deforme. No hay registro de muerte natural infantil, niñez o adultez temprana. No se informa de hombres o mujeres que murieran de enfermedades. Las noticias necrológicas en Génesis tienen la siguiente forma. Así que Adán vivió 930 años y murió. ¿Verdad? No encontramos absolutamente nada de otro tipo de información. ¿Pero por qué será? Dios no creó la raza en su débil condición actual. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del mismo hombre. Lo han producido los malos hábitos y los abusos por violar las leyes que Dios hizo para gobernar la existencia del hombre. Entonces, esta ley que en su momento dio en el Sinaí, ¿es una ley autoritaria? ¿Es una ley de un Dios que quiere ponernos a nosotros tristes, ponernos mal, sentirnos que estamos encerrados y que estamos obligados? No, es la ley de la libertad. Y esta ley que Él hizo, nosotros mismos la estamos violando. Después de 6.000 años de pecado, las condiciones de la raza humana es degradante, pero es producto de violar las leyes que Dios hizo para gobernar la existencia del hombre. Mediante la tentación a gratificar el apetito, cayeron Adán y Eva de su sitio elevado, santo y feliz. Y mediante la misma tentación es que la raza se ha debilitado. Entonces la raza se debilitó por el apetito y por violar las leyes que Dios hizo para gobernar la existencia del hombre. Han permitido que el apetito y la pasión se sentaran en el trono y subyugaran la razón y el intelecto. Miren lo que hizo Satanás.
con aquellos dones que son semejantes a nuestro Creador. Habíamos dicho al principio la individualidad, la facultad para pensar y para hacer. Y ahora resulta que en el trono de nuestro corazón, ¿quién está sentado? El apetito y la pasión por todos los pecados están ocupando ese lugar y anularon la razón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar si tenemos anulada la razón? ¿Cómo vamos a poder hacerle entender a nuestros hijos si nosotros no practicamos? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que tienen que bañarse, que es bueno para su salud, que es bueno que coman saludable porque es bueno para su salud, si nosotros no le damos el ejemplo? ¿Sí? Dios había dotado al hombre con tanta fuerza vital que resistió bastante la acumulación de enfermedades, las cuales recayeron sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos y han continuado por 6.000 años. Las consecuencias, las tristes consecuencias de enfermedades degenerativas por causa de no escuchar la palabra de Dios, por creer que Dios es el que manda las maldiciones, cuando es el hombre el que se separa de Dios. Cuando nosotros no tenemos por norma principal el estudio de la Santa Escritura, que es la que nos va a dar vida. Vida tanto terrenal, de cómo guiarnos en la tierra, y vida eterna. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto de las enfermedades que hay en este mundo? Porque no quisimos seguir las leyes que Dios tan claramente nos dejó. Se han transmitido enfermedades de padres a hijos, de generación en generación. Infantes en las cunas, afligidos miserablemente por los pecados de los padres. Muchos nacen deformes y con deficiencias mentales. La extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación, que manifiesta en su falta de atención a las leyes de la vida y la salud, es asombrosa. Prevalece la ignorancia en cuanto a este tema, mientras la luz brilla a su alrededor. La luz en estos momentos está brillando alrededor nuestro y no queremos ver. Sabemos que la reforma pro salud que se nos ha dado a través de la sierva del Señor, para ponerla en práctica, no lo hacemos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué enfermedad puede tocar nuestro cuerpo si nosotros seguimos las leyes naturales? Ninguna, si todo lo que proveyó el Señor es para que nosotros estemos sanos. Entonces no podemos quejarnos. Hemos prevalecido en la ignorancia mientras alrededor está la luz. Sabemos cómo son las cosas, sabemos las cosas que debemos comer. No lo hacemos. La ansiedad principal que reside en nosotros, ¿cuál es? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiré? Entonces, cuando nos encontramos en esta circunstancia, ahí tenemos que ponernos un espejo y mirarnos en el espejo y darnos cuenta qué es lo que nos está pasando como pueblo de Dios. ¿Estamos nosotros cumpliendo con las leyes de salud que Dios nos mandó? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos eso? ¿O estamos haciendo y permitiendo que se pervierta más? 6.000 años de perversión. 6.000 años. ¿Vamos a seguir preocupándonos por estas cosas? ¿O vamos a poner a Dios primero? ¿Nos vamos a dedicar a hacer la obra? Y todo el resto será añadido. Esas son cosas que debemos pensar, porque no somos perfectos. Yo no soy perfecta, estoy caminando un camino para poder llegar a la santidad, pero no lo camino sola, lo tengo que hacer con Cristo Jesús. Entonces, los invito a que podamos mirarnos individualmente, como lo dije al principio, para que no perdamos la facultad que el Señor nos dio. Miren lo que dice Elena de White en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 23. Pregunté si esta marejada de ayes, de ay, no podía prevenirse,
y hacerse algo para salvar a la juventud de esta generación de la ruina que la amenaza. Y se me mostró que una de las grandes causas de este deplorable estado de cosas existentes es que los padres no se sienten obligados a criar a sus hijos en conformidad con las leyes físicas. Las madres aman a sus hijos con un amor idolátrico. De este modo las madres están sembrando la semilla que brotará y dará frutos. No se educa a los niños para negar sus apetitos y restringir sus deseos. Entonces, estos se vuelven egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos y sin santidad. Y sin santidad, ingratos, desobedientes, egoístas y exigentes, no van a entrar al cielo. Entonces nuestros propios hijos se van a perder. ¿Por qué? Porque son responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio instauró a la familia como el centro de la educación. Muchos padres mantienen a sus hijos en la escuela prácticamente el año completo. Estos niños siguen rutinas de estudio en forma mecánica, pero no retienen lo que aprenden. Muchos de estos estudiantes permanentes parecen casi destituidos de vida intelectual. Los chicos están siendo bombardeados, aturdidos. Es mecánico este sistema. Es un sistema satánico. No hay otra forma de describirlo. Es un sistema satánico en el que vivimos. Padres cansados corriendo para ir al trabajo porque no llegan, porque no pueden pagar esto, no pueden pagar lo otro. Niños todo el día en las escuelas, de la mañana hasta la tarde, llegan cansados, tienen poco tiempo para estar con sus padres. ¿En qué momento del día, tanto de los padres como de los hijos, entra Dios? En ningún momento. Yo les hablo como madre que viví estas cosas, que vivo estas cosas, que tengo que sacar a mi hijo mayor de todo este sistema. No lo hablo desde alguien que no tiene la experiencia. Yo sí tengo la experiencia y esa también es una de mis luchas. Pero por favor, miren dónde estamos viviendo en los eventos finales. No puede ser que nuestra vida gire alrededor de lo que tenemos que comer, de lo que tenemos que pagar, de lo que tenemos que vestir. Estamos siendo separados prácticamente de nuestros hijos. ¿Y la unión familiar? ¿Y la educación en el hogar? Todo eso lo logró sutilmente Satanás. Pero antes de continuar, otro parate más. Y vamos a ver qué sucedió luego de la Reforma, luego de Lutero. ¿Existió una escuela cristiana animada por el espíritu papal? Vamos a ver qué pasó en la historia. Y vamos a encontrarnos con este sujeto que decía ser reformador, pero no lo era. Un apellido complicado. Johannes Starbis, muy complicado. Dice, los ojos de los sucesores de Lutero y Melanchthon estaban cegados, no entendieron la verdadera ciencia de la educación, no vieron su importancia, ni entendieron la dependencia del carácter de la educación. Satanás le sacó ventaja a esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos vestidos de oveja, devoraran corderos. Johannes Starbis fue el primero de esos lobos, quien era considerado un buen protestante. Starbis introdujo prácticamente el sistema entero de educación papal en las escuelas protestantes de Estamburgo. Todo el resto de protestantes miraron con agrado su esquema educativo. Y aquí de Wikipedia
vemos que dice, participó en el intento de conciliar los partidos protestantes y católicos romanos en 1534. Entonces, dentro de las mismas filas de los protestantes, Satanás, mientras ellos estaban perdiendo el tiempo, sacó ventaja y utilizó a sus lobos vestidos de oveja para que devoraran corderos. Dice, el más peligroso de todos los enemigos de una iglesia es una escuela propia, cristiana de profesión, con algunos maestros y administradores convertidos solo a medias, que están acostumbrados ¿a qué? A los métodos populares, que ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, prefiriendo trabajar de acuerdo a sus propias ideas. Entonces estos también son lobos vestidos de ovejas, que están metidos dentro de las iglesias, de las escuelas que también tienen las iglesias. ¿Sí? Esto lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2. La orden de los jesuitas funda su misión especial, y escuchen claro, en combatir la reforma. Eligió como blanco controlar la educación. Los jesuitas eligieron como blanco controlar la educación como el medio más efectivo de detener los progresos del protestantismo. Desarrolló una actividad educacional inmensa en países protestantes y ganó para sus escuelas una gran reputación. Paró el progreso de la reforma más que ningún otro medio. Cada miembro de la orden llegaba a ser un maestro competente y práctico. Miren dónde Satanás puso la mira, en los hijos, sí. Cabe destacar también que acá en América, cuando los españoles invaden el continente, uno de los objetivos de ellos fue educar a los indígenas. O sea, se les indujo a la educación que ellos querían que tengan, porque para ellos eran analfabetos. Sí, o sea, ya desde aquellos momentos más introdujeron o menos todo. Los mismos años, claro, sí. De la colonización, lo mismo, los querían reformar, sí, a los ideales de ellos porque eran unos salvajes. Porque no sabían hablar, no sabían vestirse. Como ellos. Como ellos. Claro. Entonces metieron todo ahí también. También, claro, es verdad. Dice, métodos de enseñanza característicos de las escuelas jesuitas. Se cultiva la memoria como medio de impedir la libre actividad del pensamiento y la claridad del juicio. Claro, si yo te doy para leer de memoria el libro de Ciencias Sociales, vos no tenés la capacidad de entender lo que estás leyendo, porque lo tenés que estudiar de memoria. Entonces se coarta la actividad de pensamiento y la claridad de juicio, en el lugar de la autonomía, que era lo que habíamos hablado al principio. Lo voy a repetir durante todo el tema. La individualidad es una de las facultades que Dios nos dio. Y acá, en los métodos jesuitas, quieren coartar la autonomía. Sus métodos de disciplina era un sistema de desconfianza mutua, espionaje, delatación recíproca. Díganme si estos métodos no se han puesto en práctica en los colegios. Sí. Constantemente es delatarse entre los compañeros y desconfianza mutua. Los jesuitas hicieron uso abundante de la competencia y la rivalidad. Allí entran los deportes. La originalidad y la independencia de pensamiento, el amor a la verdad por su propio mérito, el poder de reflexionar y formar juicios correctos, no solo eran negados, eran suprimidos.
suprimidos en el sistema jesuita. Fíjense hasta qué nivel llega la exigencia de ellos, y eso lo traspasan toda la educación. Ahora vamos a ver en la carta encíclica de Laudato Si de Francisco sobre el cuidado de la casa común, qué es lo que él tiene preparado para la educación en estos momentos. A ver con qué nos encontramos, qué dice la carta encíclica Laudato Si. Laudato Si. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Sin embargo, esta educación, llamada a crear una ciudadanía ecológica, a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. Para que la norma jurídica, para que la ley produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado. Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, por supuesto, no pueden faltar, los principales. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que puedan producir efecto a lo largo de toda una vida. A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la población. También a la Iglesia, a todas las comunidades cristianas que tienen un rol importante que cumplir en esta educación. Así que la educación que viene por lo ambiental no va a ser algo liviano como él está viendo que sucede. Él quiere que se desarrollen hábitos de conciencia, pero para eso va a tener que implementar esto. Y eso es una ley. Y la ley hay que obedecerla. Entonces, quiere decir que a través de Laudato Si se quiere hacer una norma jurídica para que todos, sociedad entera, lo acepte. ¿Sí? Entonces, a través de la educación ambiental y ecológica por la casa común, se va a tener que hacer normas jurídicas para que produzca los efectos que él desea. Los estudiantes en un sistema mundano son inspirados con ideas de las literaturas paganas y otros autores mundanos. Se pone en las manos de los niños y jóvenes libros de autores no inspirados como libros de texto y permanecen delante de los jóvenes, y el precioso tiempo de estos se ocupan en el estudio de cosas que nunca podrán usar. Y no solamente que nunca podrán usar, porque la literatura que hoy las escuelas dan es literatura satánica. Yo he leído cosas que le han dado a mi hijo mayor, cosas que me han mostrado maestros, cuentos que dicen que hablan de que hay un espíritu que está escondido, cuentos que hablan sobre la mitología griega, sobre dioses, demonios. Eso es lo que está mandando hoy en día acá en la Argentina la educación. Eso es lo que le están dando a nuestros hijos. Y también a través de esas mismas literaturas para chicos quieren integrar lo que es la homosexualidad y todas esas cosas. Sí. Y eso es algo muy importante. Eso ya lo vamos a ver. Okay. Lo vamos a ver ahora en un segundo. Pero también qué importante es que vean que estas literaturas que se están introduciendo ahora traen con ella el espiritismo. Que el espiritismo va a ser parte del brazo derecho de lo que va a ser el nuevo orden mundial
para que la nueva ley dominical pueda llevarse a cabo. Entonces, la educación mundana obliga a los estudiantes sin considerar sus necesidades o su trabajo futuro a seguir un curso prescripto de instrucción. Trata con los alumnos en masa. Acá lo pueden ver, así es la facultad. Los que fueron a la facultad lo saben. Vos sos un número. Son de asientos que están con un profesor. No hay individualidad. El papado no puede prosperar a menos que coloque a los alumnos enteramente en un curso prescripto para destruir la independencia y la individualidad. Por eso lo repetí tantas veces en el tema. La individualidad es algo que Satanás quiere atacar constantemente. Él quiere tener a los niños y a los mayores agarrados con su poder a través de la educación. ¿Qué hace? Elimina la individualidad. Vos sos un número. Sos un número en la facultad, sos un número en el trabajo. Estás hoy y si mañana no estás, hay 20.000 atrás tuyo. ¿Sí? Entonces, la educación mundana no tiene interés por tus necesidades ni por tu trabajo. Este largo y dilatado proceso, añadiendo y añadiendo más tiempo, más materias, es uno de los engaños de Satanás para dar a los obreros. Les dije hace un ratito cuando hablábamos, ¿en qué momento surge el tiempo en que la familia puede estar reunida? ¿Cuándo es el momento del culto? ¿En qué momento si estamos todos a las corridas? Ya es hora hace tiempo largo de haber salido de las ciudades. Largo tiempo de haber llevado a nuestros hijos al campo y haberles enseñado lo que Dios le quería enseñar a Adán y Eva en el huerto. A trabajar, a cuidar la tierra, a labrar la tierra. En su momento cuando Adán y Eva no cayó, solamente tenía el cuidado Adán del Edén. Pero cuando desobedecieron a Dios, tuvieron que trabajar la tierra. Pero ni siquiera eso estamos haciendo como sociedad. Estamos todos en las ciudades, o los que quedamos en la ciudad, lamentablemente, por una circunstancia o por otra, lamentamos el llamado de Dios a salirnos de las ciudades para poder hacer lo que los patriarcas hicieron con sus hijos, enseñarles a través del trabajo en la naturaleza las cosas de Dios. A través de la naturaleza ellos pueden incorporar las cosas de Dios porque la creación de Él, ellos pueden palpar esas cosas, pueden trabajar sus manos y pueden trabajar su mente. Dice, los cristianos deben sostener ante el mundo. ¿Qué deben sostener ante el mundo? Que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. La vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. El papado se opone a estas verdades y encontró sus herramientas más efectivas para vencerlas a través de estos cursos y de estos títulos. Destruye la libertad, destruye la originalidad, la independencia, para que se desarrolle la distinción de clase, la aristocracia y el imperialismo, la distinción de clases, los cargos dentro de los trabajos, que favorece a algunos, disminuye a otros. Todas esas cosas introdujo Satanás a través del papado para que el mundo funcione de esa manera. Y entonces, ¿qué puede tener como consecuencia?
la sociedad. Odio, resentimiento, cualquier palabrita, conflicto, pelea. Fíjense de dónde nacen todas las cosas, del padre de la mentira. La Iglesia Apostólica, para mantener a sus miembros sumidos a su voluntad de la enseñanza, vio necesario desarrollar un cartel educativo. Este monopolio no tiene competencia, es un monopolio educativo, resultó ser eficaz y tuvo su máximo alcance cuando adoptó el esquema pagano de cursos rígidos que conducen a grados académicos. El papado fue el resultado de la combinación de la forma cristiana y de la vida pagana. Miren cómo siempre Satanás, verdad y mentira, para que a los ojos nuestros no nos demos cuenta. Antes de 1844, Dios estaba esforzándose para hacer por todas las denominaciones protestantes lo que ahora está tratando de hacer por los adventistas del séptimo día. La reforma educativa anterior al clamor de medianoche demostró ser un fracaso. Sin embargo, aquel que haya de participar del fuerte clamor deberá tener buen éxito en la reforma educativa. Hoy es el momento de poder llevar a nuestros hijos la educación, nosotros como padres. Nosotros como padres instruirnos y pedirle sabiduría al Altísimo, porque nosotros estamos como Israel también. No salimos de las tradiciones del mundo, no venimos con la ignorancia y la degradación pagana de este mundo. Lo mismo se repite, lo mismo tenemos que hacer. Vamos a tener que a través de la providencia de Dios que nos da, obtener sabiduría para nuestras vidas y para poder llevársela a nuestros hijos. Y acá está la ley que mi esposo recién nombraba con respecto a que ahora también se infiltra, o ¿cómo se podría decir? Sí, porque es como, no es la como dice palabra ahí, infiltración. se quiere integrar a la educación de los jóvenes. Claro, pero este es un tema muy delicado. Uh-huh. Y no le corresponde a ningún tipo de institución tocar este tema. Esto le corresponde a los padres. Con la ley 26.150 de educación sexual integral en la Argentina, el 4 de octubre de 2006 se sanciona la ley de educación sexual integral ESI, que tiene como objetivo garantizar la ESI de todos los niños, niñas y adolescentes. El artículo 1 de la ley establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privados de las jurisdicciones nacionales y provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Se meten con absolutamente todo. Los parámetros de trabajo en el marco de la ley son: la educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores exteriores a la escuela, fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos, como son la violencia, el abuso, el maltrato. Aún no existan esas cosas. Esto ya está puesto en práctica, de hecho ya funciona, y vienen actores, como dice acá, que son ajenos a la escuela, para intervenir con los chicos. Dice, explica que la sexualidad no se limita a un aspecto físico y que debe contemplarse las manifestaciones emocionales de los educandos. Y miren esto, qué importante de la ley. En este sentido, sin dejar lugar a dudas de que su redacción contempló a los educandos LGBT en su apartado denominado lengua, expresa que la valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad y orientación
sexual. O sea que para la ley intervinieron ¿quiénes? La organización de lesbianas y todo lo que tiene que ver con la identidad y el género sexual. Aunque la normativa no haga una mención específica, está reconocido el derecho de los niños, niñas y adolescentes, lesbianas, con todo el tema de género, a recibir una educación sexual integral. Asimismo está reconocida la cuestión como contenidos que deben ser transmitidos a todos los niños y niñas y adolescentes que permitan tratar la temática. ¿Saben una cosa? A partir de ahora, con esta ley 26.105, mi hijo tiene que leer el cuento del rey que se enamoró de otro hombre. Porque hay que hacer la integridad con las personas que son lesbianas, con problemas de género y todas esas cosas. Cuando en realidad jamás en la vida nada referido a la individualidad de una persona y más con respecto a la educación sexual, que tiene que ver con el ámbito del hogar y de la familia, ha sido tratado por una institución, por personas ajenas a padres, madres o familia. A este punto ha llegado el enemigo. ¿Y quién puede estar atrás de todo esto apoyando este tipo de educación? Vemos que Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, tiene una página que se llama Pivotal, que ya la habíamos visto en otro tema que vimos, y Pivotal dice igualdad de condiciones. Creemos que cada individuo debe tener la misma oportunidad de mejorar su vida y la de los demás. Quiero aclarar una cosa con todo esto. No quiero que esto lo tomen como una discriminación o como que yo estoy juzgando la condición de las personas. Yo no estoy juzgando absolutamente nada. Yo respeto profundamente a los seres humanos, sea la condición que ellos hayan elegido. Si mi Dios es un Dios que nos dio libre albedrío para elegir, yo no soy nadie para juzgar ni para condenar. Lo que sí Dios me dio es la libertad, la individualidad y la capacidad para pensar y poner por obra las cosas. Y las cosas que a mí me corresponden como madre, entre ellas la educación, es la que yo tengo que enseñarle a mis hijos sobre la educación sexual y no un tercero. Y yo tengo que enseñarle a mis hijos, de que no se debe discriminar a ninguna persona por su condición, pero que Dios dejó muy bien y bien claro que el hombre y la mujer forman una familia. ¿Estamos claros? Yo creo en mi Dios, el mismo que me dejó las Santas Escrituras, el mismo que proveyó a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Yo no tengo problemas con nadie. Respeto a cada uno de los seres humanos y los amo, pero tengo muy firmemente mi convicción en Dios que la familia se forma con un hombre y con una mujer, y eso es lo que yo le enseño a mis hijos. Que no hay que faltar el respeto, pero la familia se conforma con un hombre y con una mujer. ¿Sí? Volviendo a lo de Melinda Gates, Melinda Gates, esposa de Bill Gates, dice que la igualdad es una condición previa para el progreso social, pero la igualdad por sí sola no es suficiente. Si bien todos algún día pueden tener el mismo acceso a las oportunidades, muchos continuarán enfrentando obstáculos políticos, culturales e institucionales simplemente por ser quienes son. Y miren lo que dice: sembrando ideas transformadoras. Nuestro trabajo, y dentro de nuestro trabajo, que, bueno, dice, ¿no?, que está enfocado en distintas áreas, que utilizan el capital de los filantrópicos y demás organizaciones. Tomamos dos enfoques para la inversión:
Sembramos la innovación, creemos que las ideas transformadoras provienen de todas partes. Invertimos en enfoques iniciales, no probados o provocativos, que crean un camino para impactar a escala. Más claro imposible, lo está diciendo ella. Utilizan métodos que no son probados y son provocativos para que crean un camino que impacte a escala. No tengo más que decir. Pueden pensar por ustedes mismos qué es lo que antes, pre-COVID, vivía el mundo entero. Piensen por ustedes mismos. Y estamos llegando casi al final de este tema, que es muy abarcativo. El tema de la educación es muy abarcativo. Podríamos incluso hasta detenernos en temas puntuales, pero yo quise hacer una cosa general, porque como me ha pasado a mí, quiero invitarlos a que ustedes puedan con sus hijos llevarlos a otro punto, llevarlos al punto de como era en la época de los patriarcas, de que podamos, los que todavía no pudieron salir de las ciudades, salirse de las ciudades, irse al campo, poder mostrarle a nuestros hijos la naturaleza, que ellos puedan aprender de Dios a través de la naturaleza, de poder cultivar sus propios alimentos, de cantar mientras están en la libertad, de que ellos puedan ser individuales, seres pensantes. A eso los quería invitar, a que reflexionar sobre eso. Y entonces nos encontramos con escuelas. Y escuelas intuye que de eso se trata educar, dicen. Una educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar donde todavía no se dividieron las aguas, para desde allí soñar nuevos caminos, dice el Papa Francisco. ¿Y qué es una escola? Escola ocurrente del latín escuelas para el encuentro, es la primera iniciativa de alcance mundial con el objetivo de favorecer la integración y fomentar la paz entre los pueblos por intermedio de la educación. Es una entidad internacional de bien público impulsada por Francisco, que trabaja con más de 400.000 escuelas y comunidades educativas públicas y privadas de todas las confesiones religiosas y laicas. ¿De algunas? No, de todas las confesiones religiosas y laicas, para restablecer el pacto educativo. Como organización de la sociedad civil, busca el compromiso de todos los actores para implementar la cultura del encuentro por la paz. No se olviden de lo que había dicho el Laudato Si, no se olviden. Y ahora va a venir un video en donde el Papa Francisco habla de escuelas. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga, più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio.
ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Bueno, ahí pudimos ver un poquito sobre lo que se espera. Como ya saben, la fecha fue cambiada por el tema que surgió el brote de SARS-CoV-2. Entonces no se pudieron reunir en mayo como tenían planeado. También tenían planeado en marzo tener una reunión en San Francisco de Asís para la nuevo pacto económico que acá también lo nombró. Así que todas estas fechas fueron trasladadas para octubre aproximadamente, creemos que se mantienen, octubre-noviembre, en donde se va a hablar sobre el nuevo pacto educativo que tiene por centro este tema del humanismo, un nuevo pacto global económico, donde la economía no puede seguir siendo la misma que es. Como verán a su alrededor, la economía ya ha sido devastada, pisoteada, quebrantada, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo. Así que bueno, todos estos temas son temas que creo que se agendaron nuevamente para octubre o noviembre de este año, según las condiciones de cómo seguirá, ¿no?, el tema por el SARS-CoV. Pero bueno, eso les quería mostrar con respecto a la educación que en estos momentos la humanidad recibe. Por eso los invito a que puedan compartir, para que la gente pueda abrir los ojos y se dé cuenta cada uno qué es lo que hay atrás, que no es solamente poder sentarnos y decir, bueno, la vida se trata de esto, de estudiar, trabajar, criar a nuestros hijos, darle la mejor educación y nos morimos. No, no se trata de eso. Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y nosotros, que somos cristianos,
queremos mostrarle a la gente con amor que se puede ir a los pies de nuestro Redentor y pedirle a Él que nos dé la sabiduría para entender qué son todas estas cosas que están ocurriendo y qué es lo que Él quiere verdaderamente de nosotros. Ahora vamos a seguir viendo y vamos a ver más qué es lo que Él quiere para nosotros. Y vamos a poner unos ejemplos que nos dejó el Señor en la Biblia y que se tratan de estos 3 muchachitos, muchacho grande Eliseo ya, pero bueno, José y Daniel más chiquito, que fueron referentes, que fueron hijos de Dios, que a pesar de las circunstancias, ellos no doblegaron sus rodillas, ni a dioses paganos, ni a faraones, ni a reyes, ni a nadie, sino que siguieron al Señor. Vamos a ver las biografías de grandes héroes, hombres. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales, que es lo que venimos hablando, por la comunión con Dios, mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo y firmeza de principio, cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez en Canaán a la esclavitud que lo esperaba en Egipto, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse como corresponde a un súbdito rey del cielo. Ahí tenemos un ejemplo hermoso que es el de José, que es una historia preciosa, preciosa. Pero él en el camino recordó las enseñanzas de su padre en la niñez y decidió ser fiel y conducirse como corresponde a un súbdito rey del cielo. Vamos a ver qué ocurrió con Daniel. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien, y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación en Babilonia, al ser examinado con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 19. Otro ejemplo del que les hablé. Se mantuvieron firmes en la educación que recibieron por parte de sus padres en la niñez y en el momento de la prueba, ellos demostraron que manteniéndose firme a Dios, fueron hallados los mejores en Babilonia. Y ahora vamos a ver Eliseo, que es otra historia muy hermosa. Los primeros años de la existencia del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la vida campestre bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza y la disciplina del trabajo útil. En una época de apostasía casi universal, vamos a recordar en qué época vivía Elías. En la época, ¿se acuerdan de Acab, de Jezabel? Apostasía casi universal. Sus padres se encontraban entre aquellos que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Como hijo de un rico agricultor, los padres de Eliseo, había echado mano del trabajo que tenía cerca. Aunque tenía aptitud para dirigir a los hombres, se lo instruyó en los deberes de la vida, a fin de dirigir sabiamente, debía aprender primero a obedecer. La fidelidad de las cosas pequeñas
lo preparó para llevar responsabilidades mayores. Miren qué importante, a mí me gusta mucho porque ellos eran ricos. Daniel también. Y no tenían necesidad, Eliseo, de estar labrando la tierra. Y sin embargo, él echó mano al trabajo. Por eso Dios quiere que nosotros trabajemos. No solo que usemos nuestra cabeza, no solo que podamos estudiar, porque es una bendición poder estudiar, pero también tenemos que echar manos a la obra. También tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer. No puede ser que nosotros nos creamos ricos porque ya somos conocedores de la verdad. ¿Sí? Acá tenemos 3 ejemplos que son hermosos. Y vamos a leer un comunicado importante que lo encontramos en el Misterio de Curación de Elena de White. El hogar es la primera escuela. El niño, o sea, la primera escuela del niño, y allí es donde deben echarse los cimientos de una vida de servicio. ¿De una vida de qué? De servicio. ¿Porque Cristo vino a ser servido? No, vino a servir. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos eso, una vida de servicio. Cuanto más penetre el espíritu servicial en el hogar, tanto más ha de desarrollarse en la vida de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en el servicio y en el sacrificio por el bien de los demás. No olviden los padres el importante campo misionero que tienen en su hogar. Los niños que Dios confió a una madre son para ella un cometido sagrado. Toma este hijo o hija, dice el Señor, y edúcalo para mí. La luz y la gloria que irradian del trono de Dios rodean a la madre fiel que se esfuerza en enseñar a sus hijos a resistir la influencia del mal. No están solos, no estamos solos. No es una tarea difícil en la que estamos solos. ¿Qué dice? ¿De dónde viene la luz? De la gloria que irradia el trono de Dios. No estamos solos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y el Señor nos va a guiar y nos va a dar la luz que emana del trono. Nuestra obra por Cristo ha de empezar con la familia. ¿Escucharon bien? Nuestra obra por Cristo ha de empezar con la familia. No hay campo misionero más importante que este. Entonces, aquellos que quieren predicar, que quieren misionar, está perfecto porque hay que llegar a todas partes del mundo con el mensaje. Pero no se olviden que aquellos que tienen familia tienen una responsabilidad muy grande. Dios confió a una madre un hijo o una hija. Y es nuestra responsabilidad sobre ellos la salvación. Entonces, el campo misionero para los padres, el más importante de todos, los hijos. Y vamos a ver el equilibrio en la educación, en esta educación que Dios nos enseña a través de su Escritura. La educación tiene implicaciones eternas. La educación es una obra cuyos efectos se verán durante los siglos sin fin de la eternidad. Restaurar la armonía del ser. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma, la que se perdió durante 6.000 años. Desarrollar todas las capacidades, todas las distintas capacidades que el hombre posee, la mente, del alma, del cuerpo, le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. La verdadera educación es abarcadora, enseña a amar y temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. Miren
¿Cuántas cosas tiene la implicancia de la educación? El desarrollo simétrico para todos los deberes. Y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. La educación no es solo la del cerebro, hoy lo dije temprano, los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. La educación continúa toda la vida. En la escuela de Cristo los estudiantes nunca se gradúan como en la tierra. Entre los alumnos se cuentan tanto viejos como jóvenes. Los que prestan atención a las instrucciones del Divino Maestro adelantan constantemente en sabiduría, en refinamiento y en nobleza del alma. Miren todas las implicaciones que tiene la educación y cómo nuestro Dios tan misericordioso nos dice, nos habla, la individualidad, la facultad de la mente, la facultad para ser. No perdamos de vista que la educación se centra en eso. Dice, el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente ¿en dónde? En la ley de Dios. El primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al ser infinito significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor requiere la dedicación del cuerpo, de la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio nos proporciona a nosotros la más grande bendición. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Acá está resumido en estas palabras, en 2 mandamientos. El amor es la base de la creación, es la base de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Lo dice claramente la ley. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. La ley del amor requiere la dedicación de todo nuestro ser. No de una parte, no de unos talentos y de otra parte no. De todo nuestro ser. Es un conjunto, si no, es asimétrico. Y para terminar, la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objetivo de la vida. La obra de la redención, que va a ser la obra que estudiaremos por los siglos de los siglos, en la eternidad, cuando Cristo vuelva, es en realidad el objetivo de la educación. La obra de la redención debía restaurar el hombre la imagen de su Hacedor. Como habíamos dicho al principio, cuando dijimos que la Biblia era la norma suprema, lo dijimos porque Dios nos hizo a su semejanza. Y eso es lo que vino Cristo a hacer. Bueno, acá terminamos este tema. Espero que les haya servido, que haya sido de utilidad. Les pido que lo puedan compartir. No lo pido como un acto egoísta, lo pido como un acto de amor, para que pueda llegar a todas las personas, para que se pueda correr el velo de la mentira, para que vean lo que hay detrás
de la educación realmente y qué es lo que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Los invito a que puedan visitarnos en nuestras dos páginas. Esta es la fanpage Proclamar el Evangelio, en donde subimos todos los días el deseado de toda la gente por audio, que están cargados en YouTube, en la página de Elena G. White, Verdad Presente. Allí tenemos el deseo de toda la gente que pasamos todos los días de lunes a viernes por la mañana en Radio FM Reconquista, del barrio Villa Hidalgo de José León Suárez, donde estamos trabajando conjuntamente con un merendero jardincito, que tratamos de ayudar a las personas. Bueno, allí hay una radio que se llama Reconquista, 80. Y bueno, 89.5, y Proclamar el Evangelio tiene todos los audios del deseado de toda la gente, que no saben el tesoro que se encuentra en ese libro leyéndolo. Tesoros hermosos, desde la niñez de Cristo, de Juan el Bautista, preciosas, cosas preciosas. Si quieren pueden entrar, compartir con quien ustedes quieran, familiares, amigos. Es un libro que se centra en Cristo y que nos enseña muchísimo de la obra que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos la página de Elena G. White, Verdad Presente, en donde con los hermanos compartimos mucho material del tiempo presente, ¿verdad?, de los eventos finales. Así que bueno, los invito a que puedan participar si ustedes quieren, son bienvenidos, para que puedan escuchar, ya sea lo de El deseado de todas las gentes, y también por último, una serie que estamos haciendo corta, pero también muy importante para compartir, que es el mensaje de los 3 ángeles. Ya se dio el mensaje del primer ángel, el segundo ángel y ahora el santuario. Temas que son básicos, pero que son tan importantes para estos tiempos que es necesario que los podamos compartir con todas las personas para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Y bueno, ahora voy a terminar este tema con una oración, así que les pido que me acompañen. Santo Padre, Santo Dios que estás en los cielos, Señor bendito es tu nombre. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso de poder compartir tu santa palabra con todos los hermanos que puedan estar del otro lado escuchando. Espero que estas palabras puedan llegar al corazón de todas las personas, que este mensaje pueda ser disperso como semilla por todo el mundo, para que las personas puedan abrir sus ojos, correr el velo y ver realmente, Señor, qué es lo que está pasando en este mundo, que está tan tribulado, Señor, para que podamos ir a tus pies, Señor, en oración constante, para que podamos mirarte a ti, Señor, y no sacar nuestra vista de ti, Señor, y de las cosas que debemos hacer, de la obra que nos has encomendado, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, te pedimos por todas las personas, Señor, en estos momentos tan difíciles que están pasando, Señor, que lo más importante es que puedan conocerte y que puedan, Señor, ponerte en el trono de su corazón. Eso es lo más importante. No hay enfermedad, no hay nada que pueda vencer al que ya venció, a nuestro Rey de Reyes, que pronto volverá en las nubes del cielo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.